grupos y tienen la misma respuesta. Algunas personas han recibido ya un correo con esta información porque se ha suscitado más de una o hasta 3 veces en los distintos módulos. Es un asunto muy serio, chicos, porque los principios de la Fiscalía General de Justicia y del propio Instituto de Formación Profesional, bueno, pues la ética y la cultura de la legalidad son fundamentales y esta situación puede que sea incluso revisada por el Comité de Ética. Por eso les pedimos mucha atención, que rectifiquen las respuestas que todavía pueden modificar. Por tal motivo, bueno, pues se hace este comunicado y, bueno, les informamos de esta situación para solicitarles se abstengan de continuar con esta práctica que, bueno, pues les afecta a todos, ¿no? Bien, el tercer recado es, por favor, apaguen sus micrófonos y quien quiera levantar la mano, participar, hay una función que se llama alzar la mano o quien la tiene en inglés aparece como raise hand. Entonces, de esa manera, la docente podrá percatarse de sus participaciones, dudas, y también en el chat vayan comunicándonos todas sus dudas, tanto la maestra Xochitl como su servidora, vamos a estar ahí al tanto. Bueno, si hay dudas sobre cuestiones técnicas de la plataforma o situaciones similares donde no pudieron hacer el módulo anterior, cualquier situación, por favor, o calificaciones, las vamos a plantear ya sea por la plataforma o correo, pero ahorita vamos a ser más objetivos y sea solamente sobre el módulo 3, dudas o comentarios que querramos hacer. Les digo, tanto en chat como levantando la mano en el mismo chat, ahí se encuentra ese botón. Bueno, y ya sin más dilación voy a presentarles a la maestra Dulce Montserrat Agatón Barrera. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Política Criminal, es especialista en Criminal Profiling, así como en sistemas de inteligencia y seguridad nacional. Laboralmente se ha desempeñado como titular del Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía de Secuestro y delito de alto impacto en la Fiscalía de Secuestro y delitos de alto impacto en la Fiscalía General del Estado de Puebla. También ha fungido como asesor jurídico desde la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México durante 5 años. Esta situación le ha permitido especializarse en sistemas de integral de atención a víctimas y, bueno, tiene una vasta experiencia representando a víctimas en delitos como el secuestro, la violación, feminicidio, violencia familiar y trata de personas. Pues estamos a sus órdenes y las dejo con la maestra. Muchas gracias. Gracias, maestra Liliana. Hola, buenas tardes a todos. Ya tuvimos la oportunidad de conocernos hace 15 días de presentarnos. El día de hoy voy a estar con ustedes para efecto de dirigir las clases respecto al módulo 3. Igual forma, para los grupos 2, 4, 10 y 15, yo soy la que les estará haciendo la retroalimentación. Y de nueva cuenta, los invito a que, bueno, realicen un esfuerzo para ustedes ser quienes lleven a cabo sus respuestas o las contesten de manera honesta, para efecto de evitarnos este penoso incidente del que ya les habló la maestra Verónica. Por favor, les pido que cierren sus micrófonos porque de repente me llega a mí la señal, entonces me distrae y de igual forma, bueno, a sus compañeros no les va a permitir escuchar con claridad. Bueno, les agradezco muchísimo y vamos a comenzar. Acuerdan lo que ustedes revisaron dentro de la plataforma, ustedes pueden identificar que uno de los primeros módulos, uno de los primeros protocolos en el que ustedes tienen que revisar es el protocolo de feminicidio. El artículo de feminicidio como tal, como delito, viene definido en el artículo 148 bis del Código Nacional de Procedimientos Penal, del Código Penal vigente para la Ciudad de México, perdón. Una cuestión que es bastante relevante en este tema es que al menos este artículo fue parte de un proceso de reforma en el mes de junio del año pasado. Este proceso de reforma se vio reflejado en que hubo una modificación en cuanto a la penalidad del delito de feminicidio y segundo, respecto a las fracciones que lo integraban. Originalmente solamente eran 4 requisitos o 4 cuestiones para efecto de evaluar el género y a raíz de esta reforma se convirtieron estas características o estas razones de género en 7. En la imagen que ustedes pueden ver la tienen dentro de su módulo. Obviamente, para definir el delito de feminicidio nosotros lo podemos entender que es el homicidio de una mujer por razones de género. ¿Cuáles van a ser estas razones de género que nosotros vamos a entender? Primero, que existan antecedentes como tales de violencia, ya sea familiar, laboral o de carácter escolar.
Ahorita me voy a detener un poco más en cada una de las características y la importancia de las mismas, y voy a empezar a retomar lo que ustedes empezaron a ver dentro de sus módulos anteriores. El segundo es que en este caso es que hubieran existido amenazas o en este caso acoso o lesiones por parte del activo o del activo hacia el pasivo. La tercera es que existiera una relación sentimental, afectiva o de confianza entre el activo y el pasivo. La cuarta es que previo a que fuera privada de la vida, hubiera sido incomunicada a la víctima. El número quinto, que en este caso que existieran signos de violencia sexual. El sexto, que hubieran sido infringidas lesiones o mutilaciones infamantes o denigrantes. Y el último de todos, que el cuerpo de la víctima haya sido expuesto o haya sido exhibido, ¿vale? Estos 7 requisitos, ¿por qué son fundamentales o por qué van a ser el eje medular en el cuando ustedes apliquen el protocolo de feminicidio o la relevancia del mismo? De hecho, no se reproduce. De hecho, casi todos los protocolos, si ustedes lo analizan o ustedes lo revisan, se manejan bajo 9 principios, o la investigación se tiene que llevar a cabo bajo estos 9 principios. En un primer término es el de confidencialidad. ¿Por qué la confidencialidad va a ser sumamente importante en el momento que ustedes realicen sus investigaciones? Porque va a haber información que ustedes recaben o que ustedes recolecten de los testigos, de los familiares más cercanos de la víctima, de aquellos que la conocían o de incluso de videos de C2, videos de C4. ¿Qué pasa si ustedes divulgan esa información? Evidentemente, si ustedes ya tenían identificado una persona, si no la tenían detenida, o incluso si ya la tenían detenida, ¿qué es lo que hacen ustedes? Automáticamente se cierran las líneas de investigación o lo que podría ser en una etapa posterior. Esos mismos datos pueden ser tildados de ilegales o de ilícitos ante un juez de control o incluso ante un tribunal de enjuiciamiento, lo que traería consigo, en este caso, la impunidad. Además de que, obviamente, entraríamos dentro de nuestros principios que viene la revictimización de aquella persona. Porque, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes van a exhibirla y al exhibirla, ustedes también están atentando en contra de su dignidad. Aparte, recuerden una cosa muy importante. Siempre y sin excepción, ¿qué es lo que pasa cuando hay una filtración de algún dato, de algún medio de prueba? Evidentemente, a los primeros que culpan es a policía de investigación. Nosotros sabemos que esta información no siempre la manejan nada más ustedes. Sin embargo, para efecto de evitar alguna responsabilidad de carácter administrativo o incluso una responsabilidad de carácter penal, se tiene que mantener este principio. Segundo, el de debida diligencia. El de debida diligencia es sumamente importante dentro de todas las investigaciones y dentro de los delitos que aquí estamos viendo, que es el de feminicidio, el de víctimas de violencia sexual, el de víctimas de violencia familiar, trata de personas, en este caso de personas de la comunidad LGBT y desaparición forzada. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa y lo que les marca estos protocolos? Estos protocolos les dice los pasos que ustedes tienen que seguir y cómo tiene que ser la atención de las víctimas. ¿Qué pasa si ustedes no cumplen con estos? Venimos de nueva cuenta a la última parte de su módulo, que les dice que ustedes van a incurrir en una responsabilidad de carácter administrativa. Y hay que recordar que ustedes tienen varios órganos de control de carácter administrativo. Tienen, para empezar, servidores públicos, Contraloría, Visitaduría, Consejo de Honor y Justicia, y a eso todavía hay que aumentarle las recomendaciones que les hagan por parte de derechos humanos, y eso sin contar la responsabilidad de carácter penal que se pueda llevar a cabo. Si ustedes revisan en la primera parte de debida diligencia en cuanto al protocolo de feminicidio, el protocolo de feminicidio hace una distinción en cuanto a al primer respondiente, al policía con capacidades de procesar la información, y además hace un paréntesis a policía de investigación. Obviamente, dentro de estas funciones que les maneja, al menos en el tema de feminicidio, ¿qué es lo que les dice? Primero, ustedes tienen que llegar al lugar del hallazgo y tienen que hacer la identificación de las condiciones en las cuales se encontraba. Y ustedes tienen que hacer la descripción de las mismas, y les marca el protocolo que de igual forma tienen que hacer un resguardo y establecer los diferentes indicios.
¿Por qué es la relevancia de esta parte y que ustedes le den el tratamiento de feminicidio? Porque entonces puede pasar como el caso de Nadia, que ustedes lo vieron claramente. Ustedes pudieron identificar cuáles fueron las cosas que no hizo ni tanto el primer respondiente ni policía de investigación. Y cuando policía de investigación ya lo quiso hacer, pues ya los indicios ya habían sido desaparecidos o la mayoría de ellos habían sido alterados. Si en algún momento recae una responsabilidad, esta responsabilidad recae en ustedes. Aparte de por qué establecer las características. Porque cuando ustedes vayan y se presenten en un juicio y sean interrogados, en el caso de la defensa siempre les va a preguntar cuáles eran las condiciones en las que se encontraban tanto los indicios y las condiciones en las que se estaba el lugar, ya sea de los hechos o el lugar del hallazgo, según corresponda. Y obviamente por esta parte va a involucrar igual forma una responsabilidad por parte de ustedes. Segunda parte, en cuanto al resguardo del lugar de los hechos, nosotros sabemos perfectamente, y ustedes lo saben, que en esta parte las distinciones en cuanto a las funciones de primer respondiente comúnmente le corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública, de Seguridad Ciudadana, hacer el resguardo correspondiente del lugar de los hechos. Pero siempre pasa que ustedes cuando revisan la cadena de custodia, después de que ustedes llegan y hacen una intervención, dentro de esta cadena de custodia, evidentemente ustedes firman que reciben el lugar de los hechos y posteriormente también firma el perito cuando ustedes les permiten la entrada. Ahorita me voy a detener un poquito en el tema de cadena de custodia, que es de repente lo que les brinca a ustedes en cuanto al tema de la debida diligencia. Y el último, la parte de recabar los indicios y recabar toda la información que ustedes tengan a su alcance. Al momento de recabar los indicios, se establece por el protocolo de cadena de custodia, les establece que la primera autoridad o el primer servidor público que tenga conocimiento del indicio es el que tiene que iniciar la cadena de custodia. ¿Cuál es el problema en el que ustedes se enfrentan? Si el Ministerio Público es el primero que tiene conocimiento, evidentemente él es el que tiene que empezar la cadena de custodia, antes de que se me pongan intensos. Sabemos perfectamente que el Ministerio Público la mayoría de las veces, si no es que siempre, se niega a iniciar la cadena de custodia. ¿Qué es lo que pasa si la inician ustedes sin ser la primera autoridad o el primer servidor público en tener conocimiento? Automáticamente lo que sucede es que ustedes están violando ese principio de debida diligencia. Cuando se encuentren el día de mañana con un defensor que realmente conozca el protocolo de elaboración de cadena de custodia, ¿qué es lo siguiente que va a suceder? Lo que va a suceder es que ese indicio que haya sido, cuya cadena de custodia haya sido iniciada de manera indebida, lo que va a pasar es que va a ser tildado de ilícito o de ilegal, automáticamente va a ser excluido de toda la parte probatoria que nosotros tenemos, y lo que vamos a pedir es que quien haya comenzado la cadena de manera indebida automáticamente se ha pasado ante los órganos de control correspondientes para efecto de fincarle la responsabilidad. Entonces, sé que resulta de repente complicado, pero recuerden que el protocolo es muy preciso y la palabra dice autoridad o servidor público, y evidentemente la gente del Ministerio Público, atendiendo a las funciones que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, digamos que se coloca como la autoridad responsable y a cargo de la investigación. Y para efecto de llevar a cabo la investigación, para eso cuenta con la Policía de Investigación y los peritos, esa famosa trilogía que hacían mención sus compañeros en el chat la sesión pasada. Ahora, sí, es muy poco el tiempo para profundizar en el tema de cadena de custodia. Sin embargo, si ustedes revisan el Código Nacional de Procedimientos Penales, dicho código también dentro de las funciones que les establece o de las obligaciones que establece para el Ministerio Público, precisamente en ningún momento le quita la facultad de iniciar con las cadenas de custodia. De igual forma que de repente ustedes dicen es que los de peritos no quieren hacer la firma de cadena de custodias, no quieren recibir el lugar de los hechos. También eso incurriría en una responsabilidad por parte de los que intervienen, porque estarán violando este principio de la debida diligencia, y de igual forma en etapas posteriores estarían involucrando al debido proceso. El siguiente principio es el principio de igualdad jurídica. En este caso, este principio de igualdad jurídica queda involucrado para tratar tanto a hombres como mujeres de la misma manera, no poder hacer distinciones, y sobre todo cuando se trata el tema de las víctimas, ustedes no pueden darle prioridad en este caso decir, bueno, es que el imputado o la imputada es mujer, hay que darle trato diferente, es que la víctima es hombre, no.
En este caso, si ustedes revisan los protocolos le dicen que tienen que tratar a todos de igual manera y de igual forma los testigos no los pueden discriminar y no pueden hacer ninguna distinción. Ahorita vamos a hablar un poquito más adelante del tema de este tema que va más relacionado con esta parte de la no revictimización y la no discriminación. El siguiente principio es el interés superior de la niñez. En este caso, ojo, cuando ustedes tratan delitos de carácter sexual o delitos, o por ejemplo en el delito de feminicidio, o en cualquiera de los delitos, de los 6 delitos que les marca este módulo, si la víctima es un menor o el testigo es un menor, ustedes están encontrando con una situación. Son 2 principios tres principios los que ustedes tienen que manejar en este caso. O de obligatoriedad. En este caso tienen que vislumbrar el protocolo para el delito correspondiente. Segundo, el protocolo para efecto de la atención a niños y niñas que son víctimas o testigos de delitos. Y el tercero más importante, los protocolos para juzgar o para investigar delitos con perspectiva de género. Cuando ustedes tratan con niños es el tema más complicado para ustedes, sobre todo cuando es el tema de niños víctimas de delitos de carácter sexual. Ustedes ya revisaron el protocolo y el protocolo les dice exactamente cuál es el orden en el cual ustedes tienen que darle o el orden en el que tienen que intervenir las diferentes autoridades. Primero tiene que intervenir el MAU. El MAU es el que va a entrevistar a la víctima o al representante de la víctima, es el que va a decidir si realmente la conducta es el que va a ser el primer filtro para ver si realmente la conducta es un delito pero eso está hablando de otro tipo de conductas. Posteriormente, de aquí ya pasa con el agente del Ministerio Público. Del agente del Ministerio Público, si ve que la víctima se encuentra en crisis, su obligación primordial es darle intervención a psicología. Y posteriormente, ya que la víctima ha sido contenida, ahora sí, ya regresa con el Ministerio Público, declara. Posteriormente, se le da vista a médico. Y después del médico, la última persona que interviene son ustedes. Aquí hay un pequeño detalle que identificamos en generaciones anteriores que nos habían estado explicando sus compañeros, que ya había fiscales que habían determinado que ustedes tenían que estar en el momento en que la agente del Ministerio Público le rindiera la entrevista a la víctima para efecto del no revictimizar. Yo sé que de repente es complicado este tema, sin embargo, muchos de ustedes estaban haciendo o subsanando esta parte ya con la entrevista al Ministerio Público, identificando con claridad cuáles eran los puntos en los que ustedes tenían que profundizar y única y exclusivamente dirigirse a esas preguntas en específico o a esos puntos en específico que la experiencia les daba. Ahí viene la importancia de los contextos. Ustedes con la práctica, con la experticia que tienen, ya les permite identificar cuáles son los elementos o cuáles son los detalles que ustedes tienen que investigar, que tienen que profundizar y cuáles son las líneas de investigación que ustedes tienen que seguir. Alguien en el chat, en la sesión pasada decía, bueno, es el modus vivendi. Dependiendo, podemos establecer líneas de investigación con el modus vivendi, ya sea de la víctima, ya sea de la persona que tenemos identificada, como aquel que como el sospechoso y sobre la persona a la que vamos a investigar. Y es precisamente, si ustedes no tienen esa facultad de entrevistar a la víctima, no tienen esa oportunidad de poder ampliar su criterio, el criterio y de poder establecer las líneas de investigación que tienen que seguir, pues obviamente vamos a estar en un problema y como algunos lo manifestaban en la sesión pasada, pues entonces nos vamos a encontrar en la dificultad de que ustedes puedan ejecutar al pie de la letra el protocolo. En cuanto al tema de feminicidio, muchos de ustedes manifestaban que cuando les dieron la orden que todos los delitos fueran tratados, todos los delitos en los que estuviera involucrada una mujer fueran tratados como feminicidios, muchos de ustedes decían, pero es que ¿por qué? Mostraban su inquietud. Les voy a poner un claro ejemplo del por qué. Ustedes los mandan a investigar un homicidio por hecho de tránsito, es decir, una persona atropellada. Si ustedes evidentemente no tienen la capacidad o no establecen el contexto, es decir, no investigan todos los antecedentes de la víctima, no investigan a todo el círculo cercano de la víctima, ¿qué sucede?
Ustedes lo van a dejar como un hecho de tránsito aislado, suponiendo que ustedes empiezan a entrevistar a los amigos, a la familia, y de repente dentro de las entrevistas se arrojan datos que la víctima se había separado de su pareja precisamente por temas de violencia, y después de que se separó vino temas de amenaza. Si ustedes, antes de entrevistar y de establecer todo el contexto en el que estaba desarrollada la víctima, ustedes previamente no hicieron, cuando no establecieron este contexto, cuando revisaron las cámaras del C2, C4, de las que ustedes quieran, identificaron un vehículo y nada más, no le tomaron importancia. Pero imagínense ya después de que les dicen los testigos, que les dicen sus amigos, sus conocidos, todo el entorno de la víctima, estas amenazas, y ustedes ya van a poder identificar a lo mejor en las cámaras que sí, que en efecto, no había alguna cámara en el lugar de los hechos, pero una cámara antes y una cámara de más adelante identificaron el vehículo de la expareja de esta persona. Pero si ustedes llegan y única y exclusivamente lo ven o lo identifican como un hecho de tránsito sin relevancia y no siguen al pie de la letra el protocolo de feminicidio, de investigar todo el entorno, de darle esa categoría de este tipo de delito, obviamente las líneas de investigación para ustedes se van a ver cerradas y se van a ver bastante limitadas. Entonces, esa es una de las importancias de que ustedes le den, la importancia más bien de la orden que les dieron de que todo el homicidio de una mujer fuera tratado como feminicidio. Si no va a volver, retomo de nuevo en cuenta el caso de Nadia, ¿no? O sea, única y exclusivamente, vamos a decir, se trata de un suicidio, por ejemplo. Entonces no le voy a dar importancia al nudo, no le voy a dar importancia a otro tipo de lesiones, no voy a permitir hacer la toma de muestra en uñas, ese tipo de cosas que establecerían el delito de feminicidio, las voy a perder de vista precisamente porque no le estoy dando esta categoría. Es ahí otra relevancia del protocolo cuando les dice que tienen que identificar las condiciones en las que se encontraban los indicios en el momento en que ustedes llegaron. El siguiente principio que manejan todos estos protocolos es el tema de la perspectiva de género, que es el eje medular de todo este curso que ustedes están tomando, que en este caso sería muy repetitivo, pero en este caso sobre todo va enfocado más a un tema del identificar los factores de vulnerabilidad del rol social que desempeña la persona. Y no me voy a basar únicamente a mujeres, sino también a niñas, a la comunidad LGBTQA+. Y además esta parte de la perspectiva de género, pues lo estuvieron trabajando en el módulo 1, en el módulo 2, entonces no me voy a pegar tanto. Sin embargo, única y exclusivamente, esto les permite para el tema de las investigaciones, caso de las mujeres, caso de feminicidio, transfeminicidio y demás delitos, poder darle un tratamiento diferente a las investigaciones, el tema de que se tienen que realizar reuniones en las que estén presentes ustedes, los agentes del Ministerio Público, y se retroalimenten y de manera conjunta determinen qué otras líneas de investigación se tienen que seguir. Yo sé que muchos de ustedes van a protestar y van a decir, es que el Ministerio Público no nos escucha. Pero hay que tener presente que pues es una trilogía que se tiene que empezar a trabajar, sobre todo en este sistema. Ni el Ministerio Público se manda solo, ni tampoco pues ustedes se mandan solos. Ustedes, de acuerdo a lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, están bajo la dirección del Ministerio Público. Y de repente yo sé que su experiencia les dice, a ver, la dirección que está tomando el agente del Ministerio Público no es la correcta, entonces necesitamos seguir hacia otra. El siguiente principio es el principio pro persona. El principio pro persona se encuentra contenido en nuestra Constitución en el artículo 1, párrafo 3. Este principio fue insertado en el año de 2011 y este principio lo que involucra es que de los derechos que se encuentran contenidos, ya sea dentro de cualquier ley, dentro de cualquier protocolo o tratado internacional, se le tiene que dar una mayor o se tiene que aumentar el espectro de protección que va a manejar este derecho. Este aspecto de protección, sobre todo en este caso, lo vamos a llevar o lo vamos a enfocar hacia el tema de las víctimas. ¿Por qué de las víctimas? Porque al final de cuentas, en este caso, es el tema o el eje medular lo que ustedes van a estar trabajando, las investigaciones. ¿Por qué? Porque lo que queremos es esclarecer los hechos y al final de cuentas, como parte de los derechos de la víctima, lo que queremos es que la misma tenga acceso a la justicia y, como lo dice el artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que el culpable no quede impune.
Entonces, a lo mejor el protocolo no les dice específicamente, policía de investigación, tú tienes que hacer esto, pero dice para la policía o para el primer respondiente X, Y, Z. Entonces, esas funciones, si ustedes también, o esas actividades también ustedes las pueden realizar, lo tienen que hacer, no puede aplicar la de, ese como no dice específico, policía de investigación, o no me lo ordenó el Ministerio Público, evidentemente ustedes están vulnerando este principio, porque si está en sus manos poder realizar esa actuación o poder seguir esa línea de investigación, ustedes lo tienen que hacer. En caso de que ustedes no lo hagan, obviamente va a venir aquí un tema de responsabilidad. Ustedes van a decir claramente, no, pues es que no lo decía de manera textual. Sí, sin embargo, los reglamentos o los lineamientos internos de la Procuraduría, a ustedes les establecen cierto tipo de obligaciones. Entonces, ustedes tienen que respetar esas obligaciones que se les están marcando, ¿vale? Ahora vámonos al de respeto a la dignidad humana. En este caso, el de respeto a la dignidad humana, aquí voy a hablar de 3 protocolos muy importantes. Bueno, 4 en realidad. El protocolo de feminicidio, el protocolo para víctimas de violencia sexual, trata de personas y para personas de la comunidad LGBT. También violencia sexual, violencia familiar. ¿Por qué quiero agarrar todos estos protocolos? Porque todos los protocolos de manera conjunta y casi en sintonía les dicen que ustedes tienen que respetar la dignidad humana y que en el momento en que realicen ustedes las preguntas para sus investigaciones, ustedes tienen que evitar aquellas preguntas que sean consideradas que atentan en contra de la dignidad de la víctima. De repente dicen ustedes, bueno, es que yo cuando los entrevisto no hago ese tipo de preguntas, a lo mejor no hace ese tipo de preguntas, pero a lo mejor van a existir cierto tipo de comentarios que la víctima automáticamente identifique que atentan en contra de su dignidad, sienten automáticamente que ustedes los están culpando y sobre todo viene esta parte, los factores de por qué las víctimas no denuncian. Recuerdan que dentro de su material les venía una imagen como esta, ahorita voy a regresar a lo demás. Quien quiera no se preocupe, lo que les estoy explicando es viene la presentación, se la subo a los foros correspondientes. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de delitos? En este caso, lo que vamos a buscar es evitar decir es que la víctima es culpable o hacer comentarios que afecten o que de manera directa atenten en contra. A lo mejor dicen, es que ya la víctima ya perdió la vida, ¿cómo la va a afectar? Sí, pero tenemos a terceras personas que siguen aquí y esas terceras personas también pueden afectar o pueden venir esa parte de la denigración. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, les voy a poner un caso que todos nosotros conocemos, el caso de Lesbi, la chica el feminicidio que se llevó a cabo en Ciudad Universitaria, que fue desafortunadamente la nota informativa que la Procuraduría en ese momento emitió a través de su Twitter fue que la chica se encontraba drogada y en estado de ebriedad. Obviamente, ¿qué fue lo que sucede obviamente despidieron a esta persona de medios de comunicación, pero ¿qué es lo que pasó? Obviamente, el estigma y la etiqueta que se generó de la víctima es que estaba drogada y estaba borracha. Seguramente ella se lo buscó. Obviamente eso que está generando, está atentando no solamente en contra de la dignidad de la víctima, sino en contra, de la familia, de aquellas personas que se quedan, que no solamente tienen que superar el tema del duelo, sino todavía tener que lidiar con este tipo de comentarios. Dentro del foro hubo un comentario que contesté de manera personal que decía, es que por ejemplo las víctimas de violencia familiar pretenden que nosotros hagamos magia y que nada más vayamos a asustar a sus maridos. ¿Y por qué no salen del círculo de violencia? ¿Cómo creen que se va a sentir una víctima cuando le digan, ¿y por qué no lo deja? Automáticamente la víctima se va a sentir vulnerada, se va a sentir atacada. Y esa denuncia que pretendía hacer, obviamente va a decir, pues como para qué la hago si aquí ya el policía me está juzgando, ¿no? O para decirlos desde otra manera, si un hombre va a denunciar violencia familiar, ¿qué es automáticamente lo que pasa?
vienen los comentarios de carácter negativo, tanto de policías como de ministerios públicos. No estoy diciendo que ustedes, estoy diciendo que eso es lo que pasa. Evidentemente, ¿qué es lo que le dicen? ¿Y cómo se va a dejar usted? Pues también péguele, defiéndase. Pues obviamente ese tipo de comentarios atentan en contra de la dignidad. Igual forma, cuando se trata de víctimas de delitos sexuales, el tema de decir, oiga, ay, pues mira cómo iba vestida así. Ay, ¿qué andaba haciendo a esas horas? Es ponerle una etiqueta y decirle a la víctima, es que tú fuiste culpable de la agresión que tú sufriste. Obviamente eso implicaría para ustedes que si el momento que los lleguen a denunciar en alguno de los órganos internos de control, ¿qué es lo que va a pasar? Solamente va a venir una responsabilidad porque no solamente están atentando en contra de la dignidad humana, están violentando a la víctima y la están revictimizando. Muchísimas de estas situaciones o de estas conductas que pretenden evitar los protocolos es los que vienen reflejados en la imagen, los motivos por los cuales las víctimas no denuncian, y la mayoría de las veces es parte por el estigma de que les digan, es que tú eres la culpable, tú fuiste la que generó ese tipo de conducta. Regreso a la primera, en la última. El de no revictimización. El de no revictimización está sumamente dirigido y va de la mano con el de la dignidad humana. Hay preguntas que muchas de las veces no se les tiene que hacer, en este caso no se les puede y no se les debe hacer a las víctimas. ¿Por qué? Porque la forma en la que se deben de hacer tienen que ser con un tacto adecuado, porque si no va a generar otro shock emocional en la víctima. Y se los digo porque yo ya lo viví. Me tocó que una agente del Ministerio Público le preguntara en pleno juicio a la víctima, ¿y cómo te lo metió? A ver, espérame. Lo que generó que en ese momento fuera ahí un conflicto en plena audiencia, porque evidentemente si tú le dices, ¿y cómo te lo metió? O sea, espérame, no es el lenguaje correcto con el que te tienes que conducir. Hay una manera de preguntarle. De igual forma, si tú le dices cómo fue la agresión, también le vas a generar un shock emocional a la víctima, y lo que va a hacer la víctima va a ser cerrarse. Los protocolos, entonces, la forma en la que ustedes se conduzcan con la víctima es sumamente importante, y la forma en que le realicen las preguntas. En ese momento no era necesario ni preguntarle ni cómo te lo metió, ni cómo fue la agresión. Simple y sencillamente nos puedes explicar cómo fue la dinámica de los hechos, y automáticamente la víctima se va a abrir y va a generar la información que nosotros requerimos. Hubo una palabra que ustedes manejaron mucho en el chat al final de la sesión, que hablaban de empatía. La empatía es fundamental, y de hecho creo que es de las partes que a lo mejor de manera textual lo debería decir los protocolos, y es tener que desarrollar empatía con la víctima. Sobre todo, ¿por cuál parte? El protocolo de víctimas para delitos sexuales o para cualquier tipo de delito les dice que la víctima tiene que ser entrevistada preferentemente por alguien del mismo sexo. En las 4 generaciones que hemos llevado, lo hemos visto que los elementos de policía de investigación en su mayoría son hombres, el 90% son hombres. Entonces, imagínense en una agencia donde hay apenas 3 elementos, y esos 3 elementos son hombres, y de que nosotros mandamos a traer un elemento mujer, pues va a estar como que complicado, y no puedo tener a la víctima 1 hora esperando porque ya la estoy revictimizando. O sea, la espera también le genera estrés, y ese estrés también la revictimiza, y seguramente cuando llegue con nosotros elementos de policía de investigación, la víctima ya no va a querer hablar, porque si nosotros hacemos un conteo a ojo de buen cubero, desde que la víctima llega con el MAO, pasa con la del Ministerio Público, con la psicóloga, la médico, ¿qué es lo que pasa? Pues automáticamente ya pasaron como 4 o 5 horas y ya les vas. Y cuando pasan con policía de investigación, pues ya no quiere hablar, o sea, ya está cansada, ya está agotada, lo que más quiere es irse con su familia, ¿no? Entonces, ojo, aquí también, yo sé que no lo dice el protocolo, pero a lo mejor si no hay mujeres disponibles, pues entonces permitan que sean, y que yo sé que lo hacen ustedes, porque lo he visto en la práctica y el tiempo que trabajé con ustedes, que permiten que alguien de confianza se encuentre con la víctima.
porque así permiten y generan un ambiente más idóneo, sobre todo porque la zona donde ustedes van a entrevistar a la víctima, pues evidentemente es un cuarto de 2x2, en el que pues están ahí los tres y está, si bien les va, entonces imagínense el tema de estar escuchando, ¿no? Tener las condiciones idóneas de repente es una problemática o es una cuestión difícil. Y ojo, aquí también cuando se trata de menores, que ustedes tienen que entrevistar a una menor, tiene que estar el representante o la persona de confianza, tiene que estar un psicólogo y un trabajador social. Yo sé que no es facultad de ustedes, en este caso, hacer la solicitud, sino que le corresponde a la gente del Ministerio Público. Lo que sí les pediría para efecto es hacerle la solicitud al Ministerio Público. Si el Ministerio Público no acata o no está de acuerdo con que se le mande a llamar o no manda a llamar al trabajador social, al psicólogo, porque no quiere esperar, yo sí les aconsejo que lo asienten en su informe. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si llegas a ver una revisión del asunto, a los primeros que van a encontrar responsables por no haber seguido esta parte que establece los protocolos de atención a niños y niñas del personal multidisciplinario que tiene que estar presente durante el interrogatorio, pues evidentemente los primeros que van a tener responsabilidades ustedes. Y si no, bueno, tienen el caso de la niña que señaló a 4 elementos de policía de seguridad ciudadana, y la responsabilidad que se le finca al compañero de ustedes es por el tema de que primero haber sido hombre el que la entrevistó, no haber estado presente alguien de su confianza, y segundo, no habersele hecho el llamado al equipo multidisciplinario. Y eso a ustedes les va a costar una responsabilidad, y lo que va a implicar es que ustedes el día de mañana terminen en Consejo de Honor y Justicia, en Visitaduría, en Contraloría, en Servidores Públicos, si hasta ahí le paramos de contar, y eso generaría con ustedes un serio problema de carácter administrativo. Y otro tema, en este caso para el tema de no revictimización, que va enfocado a la comunidad LGBT, tal y como se lo señalaron en los videos que de hecho aparece la maestra Verónica Liliana, que es la que les dio la bienvenida. La comunidad LGBT les establece parámetros específicos de cómo se tienen que conducir respecto a ellos. La manera en la que ellos o ellas se identifiquen es la manera en la que ustedes tienen que conducirse respecto a estas personas y cómo tienen que identificarlos. Puede que llegue con apariencia, les digo, llegue con una apariencia a lo mejor masculina, pero dice que se llama Lupita. Para ustedes es Lupita, y en su informe así el protocolo se los maneja de carácter internacional, los protocolos de carácter internacional, y de igual forma también el protocolo a nivel nacional les dice que tienen que establecer en el informe, incluso en la cadena de custodia o en el informe policial homologado, tienen que establecer el nombre con el cual se identifica, el documento con el que se identifica, y en este caso hay que establecer si el documento dice un nombre diferente. ¿Por qué motivo? Porque en caso de que ustedes no le estén dando esta identificación con la que socialmente se reconoce, automáticamente ustedes están entrando en un proceso de discriminación, de revictimización, y no están ustedes actuando con perspectiva de género. Una de las cuestiones que a ustedes les causaba conflicto desde la primera sesión era qué pasa en el tema de los separos, qué pasa en el tema de los traslados y en el tema de los reclusorios. A nivel internacional, las reglas para personas privadas de su libertad dicen que tiene que ser con ¿cómo decírselos para que no suene discriminatorio y no es que esté discriminando? Tiene que atenderse a la identidad legal con la que se está identificando esta persona. Pero el tema aquí que desemboca es el cambio de identidad legal que se vive, o el proceso que se vive en México. Si ustedes revisan los procesos de identidad de otros países, muchos de ellos pasan por el proceso del cambio de género, del cambio de sexo. Ahí sí es como se casa el cambio de identidad. En este orden de ideas es que se lanzaron este tipo de reglas. Sin embargo, en México, una persona no necesariamente tiene que pasar por el proceso de la cirugía. Aquí, ustedes tienen la ventaja que los mandan a la especializada, y la especializada es quien tiene que llevar todos estos procesos. Pero en el caso cuando hacen el traslado, ustedes única y exclusivamente, si la persona se identifica como del sexo femenino,
su obligación es trasladarlos a Santa Marta. Allá en Santa Marta determinarán, lo que hacen muchos reclusorios es, si lo admiten, a pesar de que su identificación es de carácter masculino, o posteriormente solicitan que el mismo sea enviado a otro centro de readaptación de carácter masculino. Y este centro de readaptación de carácter masculino es el que tendrá que tenerlo en aislamiento. Independientemente del centro donde sea esta persona ingresada, todos ellos o toda la comunidad LGBT tiene un dormitorio especializado, algunos se quedan en lo que antes se conocía como COC porque no pueden estar con la población general para efecto de evitar agresiones. La mayoría de las veces, aunque se identifiquen con el carácter masculino, pero no han hecho el cambio de identidad ni el cambio, no tienen el cambio de sexo, entonces se les envía donde biológica, la identidad que legalmente tienen y biológicamente, es decir, si yo soy de apariencia masculina pero nací siendo mujer, se me tiene que ingresar a Santa Marta y Santa Marta ya determinará si me tienen aislamiento o en caso contrario me pasa a población general a pesar del carácter masculinizado. En el caso de los hombres, en los hombres casi la mayoría de las veces, les puedo asegurar el 99% de los casos, cuando no tienen cambio de sexo o incluso cuando nada más tienen, cuando se trata de población transexual, todavía no son transgénero, pasan a centros de readaptación masculinos y los tienen en aislamiento. Esa población no es por discriminación, sino por cuestiones de seguridad, que los tienen en lugares especiales, no salen al patio ni salen a las zonas comunes. ¿Por qué? Porque al menos desde mi experiencia ya me tocó que no llegara un imputado porque se encontraba... las autoridades del reclusorio norte lo dejaron salir al patio porque él exigió y metió un escrito que lo estaban discriminando y el día que salió al patio fue asesinado por los internos. Entonces se busca en este caso la mayoría de las veces tenerlos protegidos y tenerlos en el lugar del sexo biológico que tienen si no han pasado por el tema de transgénero y única y exclusivamente son transexuales. Bueno, de manera muy resumida, esto es como se tiene el tema del manejo de los protocolos y si no tienen inconveniente voy a dar paso en este caso a las preguntas que hagan a través del audio. Sí les pediría, déjenme ver habilitarlos, quien le interese le subo al foro de dudas, le subo la presentación donde viene específicamente sus funciones y donde vienen las anotaciones que les hice a ustedes de todos y cada uno de estos protocolos. Espérenme. Ok, ya entran los participantes. Nada más déjenme ver. A ver, Roberto Lorenzana tiene la mano alzada. Lo escucho, por favor. Ay, Roberto Lorenzana. Creo que no me escucha. Si no, paso con Raimundo Domínguez. Lo escucho. Bueno. ¿Sí me escucha Raimundo? Ya puede hablar, tiene su micrófono habilitado. Entonces, voy a Oxxo, ¿le traigo algo? No, pero sí, gracias. ¿No? Bueno, Israel. Bien, ¿ahí me escuchó? Sí, ya lo escucho. Bien, solamente maestra, a mí me gustaría hacer ahí una precisión. Yo estoy en la agencia LGBTI. Me parece que discrepo un poquito con lo que usted dice. Yo no puedo decidir a dónde voy a llevar a un detenido. Yo salgo con un oficio de traslado emitido por el Ministerio Público. Yo no voy a tomar la decisión de llevarlo a Santa Marta. ¿Sí? El Ministerio Público me va a decir a dónde lo llevo. Regularmente es a reclusorio oriente, efectivamente, a penales, a reclusorio varonil. Pero lo que sí está en mis manos es en el estudio, en el modus vivendi y en el entorno social que se le realiza aquí,
saber si ha tenido otros ingresos a reclusorio. Le comento brevemente al foro una experiencia muy breve. Llegó una chica, ya había tenido varias puestas a disposición aquí en esta agencia, y el Ministerio Público lo mandó para llevarlo al reclusorio norte. Yo en la entrevista y en este estudio que tenemos aquí con documentación, yo veo que ella tiene un ingreso a Santa Marta. Con ese ingreso a Santa Marta, le pedí que me lo cambiara. Y al principio no quería, pues dijo, pues es varón y se tiene que ir al norte. Ya tenemos un antecedente que lo mandaron a Santa Marta. ¿Qué te quita? Dame el oficio a Santa Marta, el ingreso. Tuve que hablar con el responsable. Esto hablando, no sé, vamos, trabajamos con el MP todos los días. Y afortunadamente me cambiaron el oficio a Santa Marta y a la chica la llevamos a Santa Marta, ¿sí? Pero a lo que voy es de que nosotros no decidimos, o sea, por mucho que la apariencia y que él o ella guste ser en la comunidad con tal o cual, el Ministerio Público me da mi oficio de traslado, ¿sí? Es lo que quería opinar, maestra. Sí, perdón, gracias. Sí, y a lo mejor yo cuando les expliqué no hice la distinción. No, ustedes nada más están en el traslado, pero quienes deciden es la autoridad penitenciaria. Ellos son los que determinan si se queda en el reclusorio al que ustedes lo ingresan y en efecto confirman lo que el Ministerio Público, sobre todo porque el tema de revisión corporal única y exclusivamente le corresponde a COC en el momento de que ingresan. Ustedes no pueden hacer una revisión corporal, digamos que más allá de la que ustedes realizan por temas de seguridad. Y ya la autoridad penitenciaria es quien se encarga de determinar si realmente se queda dentro de una institución masculina o es trasladado a la institución femenina, y de igual forma queda dentro de un espacio diferente que el resto de la población. Perdón, si no me especifiqué en ese momento. Gracias. Roberto Lorenzana, ¿ya me escucha? Francisco Molina tenía la mano levantada ahorita en el video. Sí. Lo escucho. Sí, me escucha. Me gustaría saber si se pudiera, cuando se le brinda el apoyo a una mujer de violencia familiar, si se le pudiera hacer firmar de antemano primeramente un oficio que ella nos está dejando entrar a su domicilio. Porque a mí me ha pasado que cuando uno ingresa a un domicilio, aunque te hayan dado permiso, después te la quieren voltear porque la persona ya se arrepintió o quiso brindarle el apoyo a su cónyuge. Entonces, yo no sé si hay un protocolo en el sentido de que se haga un machote o se haga un oficio donde la persona, antes de poder ingresar al domicilio, o ya estando adentro, nos firme que nos está dando el permiso para poder ingresar. En este caso, como tal, por ejemplo, el sistema integral de atención a víctimas, para todo efecto de todas las actuaciones que se realiza, elaboró sus propios, como usted lo llama, machotes, en los cuales hace la autorización para efecto de ciertas intervenciones. En este caso, no sé si dentro de las facultades que ustedes tienen los autoricen a elaborar machotes o elaborar, pero en este caso, cuando hace la intervención dentro de su informe, sí podrían dentro de un apartado establecer en que la víctima que le está pidiendo el apoyo les permite entrar a su domicilio, porque aparte tendrían que, porque si no, en caso, atendiendo a lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, ustedes no tienen autorización. Tendría que venir dentro de su informe que la víctima les está permitiendo el acceso y que la víctima ponga su nombre y ponga su firma, porque en caso contrario no solamente viene la parte de que después, cuando usted dice que viene de proteger a su cónyuge, viene la parte de que ustedes están incurriendo en un delito porque están entrando de manera ilegal a un domicilio. Así es. Sí, entonces aquí es más que nada, perdón. No, adelante. Aquí es más que nada cuando ellos ya se reconcilian o la mujer, o como ya está acostumbrada tal vez al trato, le concede el perdón y ya después busca la forma de volverlo a sacar.
Sí, en este caso sí yo le pediría para tema de mantener los protocolos y sobre todo las intervenciones, sí, recuerde que dentro del apartado incluso los informes policiales homologados dentro de las cadenas, dentro del informe policial homologado y los informes que ustedes rinden, ustedes sí, pueden introducir esa parte donde dice se nos permite el acceso por parte de y que les pongan nombre y firma, porque al final del día, si pasa hasta el día de mañana, va a venir una cuestión de responsabilidad de carácter administrativo y de carácter penal para ustedes. Entonces, sí, busquen siempre procurar que, por ejemplo, cuando prescindan de psicólogas las víctimas porque ya quieren ser entrevistadas, allí establezcan de puño y letra y su firma que realmente están prescindiendo de sus detalles. Pero igual forma, pero ustedes ponerle que le están haciendo conocimiento que forma parte de sus derechos, ¿no? La negativa ya sea de permitirles entrar al domicilio o forma parte de los derechos de ella, de esta persona, permitirles el acceso por cuestiones de carácter legal. Pero pueden ponerlo dentro de su informe. Sí, está bien. ¿Vale? Sí. Roberto Lorenzana, ¿ya? Roberto Lorenzana. ¿No? Creo que Roberto Lorenzana no nos escucha porque le estamos dando el uso de la voz y no nos lo da. Si no tienen más dudas, preguntas, comentarios, a ver, José Luis Juárez. Licenciada Dulce, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, en relación a las víctimas, se supone que las diferentes fiscalías especializadas, vaya, por eso son especializadas, para efecto de, vaya, de darle la atención de primera mano a las víctimas. Aquí, ¿qué sucede? Aquí, platicábamos efectivamente en la clase pasada en relación a la trilogía. Yo creo que no se está llevando a cabo y mientras no se lleve a cabo esa trilogía, vamos a seguir victimizando tanto Ministerio Público y psicología, todos los que intervenimos, vaya, en las entrevistas a las víctimas. Si no se lleva a cabo y no se lleva, vaya, también estos cursos para Ministerio Público y el demás personal, pues esto va a continuar así. En eso ya lo, bueno, por el chat ya les habíamos estado comentando que estábamos de acuerdo con esta parte de la trilogía, porque parte de la reforma del 2008 en materia penal esa era una de las razones que se tenían que hacer modificaciones en cuanto al funcionamiento tanto de Ministerio Público, policías y peritos. Anteriormente, toda la conducción, toda la dirección y todo lo que se tenía que hacer era única y exclusivamente el Ministerio Público, tan era así que bueno que tenía fe pública. Con la reforma de 2008, ¿qué es lo que pasa? Ahora tienen que trabajar de manera conjunta, policía de investigación y junto con peritos, porque a lo mejor ciertas actuaciones que ustedes identifican que se tienen que llevar a cabo, se las tienen que hacer de conocimiento al Ministerio Público y el Ministerio Público pues darle la orden directamente, en este caso a peritos y de intervención. Esa es la razón de ser que muchos de los protocolos les manejen, que sobre todo el de feminicidio, que es uno de los más importantes, que les diga que tienen que hacer reuniones periódicas para efecto de poder para poder establecer con claridad líneas de investigación, nuevas líneas de investigación y también de igual forma rendir informes de las líneas de investigación que se siguieron. Y sí, es muy importante el tema de la trilogía. A lo mejor ahorita se les está capacitando a ustedes, más adelante no sabemos, a lo mejor el plan del, que yo sepa, sí se les estaba capacitando en cuanto a metodologías de investigación de diferentes delitos, tanto a peritos como a ministerios públicos. A lo mejor lo que usted se refiere que la capacitación sea de manera conjunta. Ok, ahora, licenciada, también en relación a, vaya, aquí qué sucede con las cadenas de custodia, e incluso si al Ministerio Público, que es la primera, vaya, el primer impacto donde llega la víctima y le da algún indicio, ¿qué sucede con el Ministerio Público? El indicio no lo quiere recibir, ¿sí? Por evitarse realizar la cadena de custodia y la mandan directamente, pues, al área de policía de investigación, para efecto que recabe ese indicio y haga su cadena correspondiente. A ver, ¿cómo me perdí en su pregunta? Mire, le comentaba en relación a las cadenas de custodia, ¿sí? Hace un rato comentaba usted que el Ministerio Público tiene la obligación, si es la primer persona en recibir algún indicio por parte de alguna víctima o algún testigo, su obligación es recibirlo. Aquí, ¿qué está sucediendo? Que no lo reciben, sí, que mandan directamente al área de policía de investigación a que reciban ese indicio
y hagan su cadena correspondiente. Sí, eso es lo que pasa generalmente y eso es uno de los patrones que hemos identificado, de las fallas que hemos identificado en cuanto a la elaboración de la cadena de custodia. No sabemos si sea por desconocimiento de la gente del Ministerio Público en el momento de hacer cadena de custodia, porque hasta donde yo sabía, la capacitación en 2008 nada más fue exclusivamente para elementos de policía, de cualquier institución. Pero el protocolo es muy preciso. El protocolo dice que quien tenga por primera vez contacto, si la persona llega y en una entrevista le dice al Ministerio Público, es que te tengo este DVD o te tengo este video que viene en esta UCB, el agente del Ministerio Público, su primera obligación es iniciar con la cadena de custodia y después darle intervención a ustedes, ya sea para el traslado o para que intervengan respecto a lo que se tenga que hacer, no sé, la fijación fotográfica, verificar el contenido, no sé cuál va a ser la intervención. Si no se hace de esta manera, estamos violentando lo que decía la debida diligencia y el debido proceso, que son cuestiones ya apartes. ¿Por qué motivo estaríamos haciendo esta situación? Porque no está bien hecho. Porque si yo el día de mañana, siendo defensor, identifico que en entrevista el primero en manifestarlo fue ante el Ministerio Público, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a decir, policía de investigación, ¿tú por qué iniciaste la cadena de custodia si no fuiste el primero en conocerlo? Si por el otro lado, primero el testigo, la víctima, viene y les manifiesta a ustedes, es que tengo ahí sí ustedes tendrían la obligación de empezarlo. De manera, a lo mejor me suena un poco burdo, pero de manera directa, así como me lo está diciendo usted, la primera es la negativa a recibirlo. Y al final de cuentas explicarle a la víctima o explicarle al testigo que si usted lo recibe, si lo recibe en un primer término, el día de mañana en una siguiente etapa procesal, el mismo puede ser excluido, es decir, no puede ser contemplado para el juicio o para alguna otra circunstancia. ¿Por qué? Porque fue obtenido de una manera que no contempla la ley. Hacerlo como que sutilmente, no a lo mejor para no decirle directamente el Ministerio Público es el que no se lo quiere recibir, pero sí decirle que atendiendo al protocolo dice que es la primera autoridad que tiene la obligación de recibirlo, y ya la víctima pues tendrá que tener, o el testigo tendrá que tener la obligación de presionar para que el Ministerio Público sea quien le reciba. Muchos me comentaban de repente que el Ministerio Público les decía que ellos no pueden erigirse en juez y parte. Primero, el argumento que les podría decir para que no sea esta situación es que en el momento que les quitaron la fe pública a los ministerios públicos, les quitaron esa pequeña facultad que tenían durante la averiguación previa de hacer una valoración de las pruebas. La valoración de las pruebas ya le queda, atendiendo al Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de las funciones que tiene. Si ustedes revisan el catálogo de las obligaciones del Ministerio Público, en ninguna está el tema de la valoración probatoria. La valoración probatoria única y exclusivamente le queda a los jueces en los diferentes niveles, ya sea sobre todo juez de control para la audiencia inicial y para el etapa de juicio para los tribunales de enjuiciamiento. Y de igual forma también los acuerdos del Consejo de la Judicatura les dice, parte pues indistintamente el agente del Ministerio Público forma parte, perdón la expresión y el penal, no forma parte del proceso penal. Entonces necesariamente tiene que ejercer las funciones que les dice, y dentro no recuerdo si es la fracción 13ª de las facultades del agente del Ministerio Público en el Código Nacional de Procedimientos Penales, les dice que su obligación es recibir todos los medios de prueba que les sean ofertados por las partes. Igual forma, dentro de los derechos, en este caso que tiene la víctima y tanto que tiene el imputado de manera homóloga, les dicen que tienen que ser recibidos por el agente del Ministerio Público los datos de prueba que se les oferten. Y en este caso, más bien la responsabilidad ante la negativa de iniciar con la cadena de custodia le correspondería al agente del Ministerio Público, no a ustedes. ¿Sí, más o menos? Gracias. Claro que sí. Sí, gracias. Okay. Motose, no sé quién sea. Sí, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, soy el agente Antonio Hernández. Con relación al domicilio, que si hay la necesidad de entrar a un domicilio, con la autorización del dueño del domicilio, según el video, no podemos tomar algún tipo de indicio porque se nos cae el caso. Entonces, ¿qué aplica, licenciada?
A ver, ¿cómo que? A ver, espérame, sí, ya entendí. En este caso, como tal, aquí hay una dicotomía. Acuérdense que en este caso, como tal de domicilio, recolección de indicios, si ustedes son los primeros intervinientes, sí en este caso viene lo que dice su compañero José Luis y lo que viene el protocolo de primer respondiente. Si ustedes son los primeros que ingresan dentro del domicilio, entonces sí viene esta parte de la facultad de poder hacer la recolección del indicio correspondiente, o si la víctima propiamente les dice, ¿sabe qué? Tengo este indicio. Ahí ustedes tendrían que iniciar con la cadena de custodia. Como tal, ustedes no entran en el tema de la recolección, ¿ok? O sea, esa parte no. Lo que entraría que si son primeros respondientes, nada más tendrán que estar bajo ustedes el resguardo del indicio, y en este caso, si es peritos el que es el correspondiente para efecto de poder hacer la intervención, peritos tendrán que resguardar el indicio hasta que llegue peritos, inicie su trabajo, a su levantamiento, su embalaje. Obviamente, como ustedes son los primeros que tuvieron conocimiento del indicio, tienen que iniciar la cadena de custodia y tienen que hacerle la entrega al perito correspondiente. Y así ya no se nos cae el caso. Exactamente, pero aquí lo importante es trabajar con el protocolo de cadena de custodia y el protocolo de primer respondiente. Muy Si bien, la víctima de manera directa, ustedes ya que entraron al domicilio le dicen, mire, este es el indicio, a lo mejor es un video X, cosas que en ese momento ustedes hacen el embalaje, inician la cadena de custodia. Si se trata de un indicio que le tienen que hacer intervención a peritos, tienen que hacer el resguardo hasta que llega a peritos, pero obviamente tienen que iniciar con su cadena de custodia ustedes y después hacerle la entrega a peritos. Perfecto, muchas gracias, licenciado. Por nada. ¿Quién? ¿Yo puedo intervenir? Sí. Bueno, entonces, dos comentarios. El primero, bueno, estamos hablando de una trilogía, es una triada de la investigación. Obviamente las trilogías van hacia el cine, libros, etcétera, ¿no? La triada de investigación es la que conformamos, evidentemente, la gente del Ministerio Público, nosotros como policías y los peritos. De acuerdo con el Protocolo Nacional de Primer Respondiente, que yo creo que, bueno, la verdad nada más he leído 2 de los protocolos, creo que le dan muchísimo peso a la gente del Ministerio Público. En el protocolo y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, nosotros tenemos la facultad de girar también requerimientos a los peritos para poder hacer o generar investigaciones que se encaminen a lo que nosotros como investigadores necesitamos. Entonces, yo veo que en estos protocolos hay como más, digamos, no hay tanta agilidad para poderlo hacer. O sea, todo tiene que ser directamente por el agente del Ministerio Público. Digo, así está explícito en ambos protocolos, sobre todo en el de feminicidio. Entonces, creo que aquí sí está como un poco, como que podría ralentizar la investigación. Y además, yo vengo de la Agencia de Investigación Criminal y lo primero que me estoy topando acá o estoy viendo aquí en la Policía de Investigación y aquí en la Ciudad de México es que todos los procesos de investigación están muy apegados a lo local. No se están basando tanto o no se van hacia los protocolos como el Protocolo Nacional de Primer Respondiente ni el de Registro Nacional de Cadena de Custodia. Tienen aquí los protocolos propios y cuando, digamos, si no quieren tomar en cuenta estos nuevos protocolos que ya están y que también son firmados por los procuradores y por los procuradores, que aquí hace todo mucho más simple. En este sentido, la participación de la gente del Ministerio Público con respecto a los indicios, sobre todo en el de la Guía Nacional de Primer Respondiente, prácticamente no existe, porque todo tendría que ser, digamos, la policía, nosotros como policías también, además de los peritos, también tenemos la posibilidad de iniciar la cadena de custodia. A mí uno de los argumentos que me han dado los agentes del Ministerio Público para no firmar cadena de custodia es que ahí se pierde el principio de igualdad con la defensa. Digamos, ellos tendrían como como un extra, por decirlo así, o tendrían
más posibilidades respecto a en el indicio, que si no lo tuvieran, ellos tienen que trabajar únicamente con el resultado del trabajo a esos indicios, no necesariamente de los indicios. Por eso, si hay un agente del Ministerio Público no quiere recibirlo, está la víctima, no quiere recibirlo, puede pues, enviar evidentemente al policía, que es quien se va a encargar de llevarlo a periciales, hacer algún tipo de diligencia respecto al indicio. El mismo policía puede hacer diligencias respecto a ese indicio y llevarlo a la bodega de indicios. Otra de las cosas que que yo he visto aquí, que es muy difícil por la burocracia que hay tanto en bodega de indicios como en los peritos, y sobre todo, independientemente de los formatos que se manejan aquí, tratan de hacerlo muy, muy cansado para los policías. Es que por una palabra no te lo reciben, y tiene mucho que ver con la valoración de cada uno de tanto de los peritos como de quienes están en bodega. O sea, no hay como un protocolo que digan, bueno, si tiene que tener, el embalaje tiene que tener esto, aunque sí existe, pero lo toman o cada quien es a su criterio. Exactamente, ese criterio de cada uno de los expertos que está ahí elaborando. Entonces, pues para caerle al criterio, eso es difícil. Creo que todo este conjunto de casos o de cuestiones burocráticas, eso hace que sea muy difícil avanzar rápidamente en la investigación. Pues ya, creo que ese era... A ver, vamos. Gracias. A ver, vámonos por partes. Primero lo último que usted me está diciendo. El año pasado se emitió, el año pasado se emitió un acuerdo en el cual se estandarizó cuáles eran los lineamientos para el tema del manejo de bodega de indicios, cómo tenía que ser el etiquetamiento, cómo tenía que ser en este caso la cadena de custodia y todos los oficios para el ingreso a bodega de indicios y cómo tenía que ser el manejo, porque originalmente se manejaba con el uno del año 2017, pero el año pasado se hizo una estandarización de un acuerdo, me parece que es el A03-2019, el cual estandariza el tema de los protocolos para el ingreso a bodega de indicios, precisamente para efecto de subsanar este detalle. Se supone que este protocolo está basado en el protocolo de cadena de custodia y el protocolo de manejo de indicios a nivel federal, porque precisamente los elementos se quejaban respecto al tema del manejo de los indicios, que no se los recibían por X o Y cosa. Ese protocolo viene dentro del, si no lo tienen, yo se los busco porque sus compañeros de la generación pasada me lo pasaron a mí. Entonces, si no lo encuentran ustedes, yo se los pongo en el foro de dudas. Ese es el primero. Entonces sí hay una estandarización para efecto de, en este caso, ustedes no tenerse que someter al tema de, como dicen ustedes, al criterio o de quien esté en ese momento recibiendo bodega de indicios. Ese acuerdo lo pueden utilizar ustedes para efecto de defenderse en el momento que no les quieran permitir el ingreso de un indicio. Segundo, sí hay un desconocimiento en este caso, yo creo que no tanto por ustedes, sino un desconocimiento de manera general, a lo mejor por agentes, ministerios públicos, oficiales, secretarios, respecto al protocolo de cadena de custodia. El protocolo de cadena de custodia es muy específico en cómo tiene que ser la intervención, y en el protocolo de cadena de custodia no deja excluido en ningún momento a los ministerios públicos para la elaboración del mismo. De hecho, una de las razones cuando se creó el protocolo de cadena de custodia por ahí de 2006, cuando se empezó con este tema del nuevo protocolo, se dijo que se iba a quitar la palabra de que quiénes, porque originalmente querían poner policías de investigación y peritos, y alguien dijo no, porque si no se van a lavar las manos los ministerios públicos. Entonces se determinó dentro del comité que estaba discutiendo el protocolo de cadena de custodia que se quedara como servidor público o autoridad responsable, o autoridad. En este caso, el agente del ministerio cumple con esas dos cualidades. Es una autoridad porque se encarga de la investigación de los delitos, la tiene a su cargo, y segundo, es un servidor público indistintamente porque forma parte de la Procuraduría. Respecto a lo que usted me dice de la importancia que será el Ministerio Público, no es tanto la importancia que
que le queramos o no le queramos dar. Necesariamente tenemos o necesitamos a alguien que dirija la investigación, y si ustedes revisan la Constitución y revisan el Código Nacional de Procedimientos Penales, le dice que la investigación va a estar a cargo del Ministerio Público, porque al final de cuentas, él es quien tiene que hacer tiene que iniciar con una carpeta, él es el que inicia con las denuncias, él es el que inicia con las querellas. Entonces, esa facultad desafortunadamente no la tiene nadie más que ellos. Entonces, bajo estas circunstancias, ¿qué es la relevancia? Y en esta triada que usted dice que corrige de manera acertada, necesariamente necesitamos a alguien en la punta. Y de igual forma, si ustedes revisan para el tema de policía y para el tema de peritos, les dice con claridad que ustedes están bajo la dirección del Ministerio Público. Eso no lo limita a que no puedan hacer actos de investigación. De hecho, los protocolos incluso los facultan para en cierto tipo de delitos, que por eso es la relevancia de los protocolos, de ciertas actuaciones que a lo mejor no se las está ordenando el Ministerio Público, pero sí lo tienen facultado dentro del protocolo. Sí existe un gran error en el tema de que no hay una homologación en cuanto a los protocolos a nivel federal y a nivel local. Por ejemplo, a nivel federal existe una cosa, o más bien que existe dentro del protocolo, que se llama factura. Aquí en la Ciudad de México no manejan la factura. Lo que hacen todos los elementos de policía de investigación es que le sacan copia a la cadena de custodia y de recibido les firman la copia de la cadena de custodia, y ellos regresan a la carpeta de investigación la copia cuando la original se queda con el indicio en la bodega de indicios. En el protocolo nacional de cadena de custodia les dice que se tiene que generar una cosa que se llama factura. La factura es lo que se tiene que firmar para efecto de que quede estandarizado, o más bien quede el registro de que el indicio quedó ingresado en bodega, porque también es ilícito tener el hecho de tener una copia de la cadena de custodia. No pasa nada, porque pues, actualmente no creo que ningún defensor diga nada de que existe una copia de la cadena, porque al final de cuentas también a nosotros nos da certeza de dónde está ingresado nos da certeza que está ingresado el indicio. La factura lo que permite es tener la certeza de que primero el indicio está ingresado, y segundo, que el indicio en dónde se encuentra. Por eso de repente les pasa a ustedes o nos pasa a nosotros que cuando queremos un indicio y lo queremos sacar de bodega de indicios, no sabemos en qué bodega de indicios se encuentra, ¿no? Si está en una transitoria o se encuentra en una definitiva. Y de repente cuando queremos una evidencia material para traerla, bueno, es una super fiesta. Y obviamente para extraer de bodega de indicios, ahí viene, la única persona, la única autoridad que está facultada para traerlo es el Ministerio Público. Y en cuanto al otro punto que usted habla, respecto a que el Ministerio Público no quiere recibir porque dice que sería darle más peso ya sea a la víctima a través de su testigo que al imputado, es precisamente ese argumento que utilizan, que no pueden ser juez y parte. Sin embargo, dentro de las obligaciones está la conducción de la investigación, y eso involucra que tienen o no tienen, involucra su obligación de recibir indicios a cualquiera. O sea, tanto me lo pueden recibir a mi víctima como se lo pueden recibir a mi imputado. O sea, a cualquiera se lo pueden recibir. Entonces no hay una distinción o una diferencia de igualdad, porque si bien la carga de la prueba la tiene el Ministerio Público, tanto víctima como imputado tienen el derecho a ofertar, y si el imputado no lo está haciendo valer, entonces no hay una desigualdad jurídica. Simple y sencillamente él se está absteniendo de ofertar los datos de prueba, y a lo mejor lo va a hacer en la audiencia intermedia a través de sus peritos particulares, ¿no? Pero eso le importa, o más bien eso es porque la triada. De hecho, si ustedes revisan y lo viéramos esquemáticamente, en la punta está el Ministerio Público, y las otras dos aristas es policías de investigación y peritos. No es porque les esté quitando importancia a ustedes, sino porque al final de cuentas la dirección constitucionalmente la tiene el Ministerio Público, porque es la única, digamos que es la autoridad responsable. Por eso también le quitaron que de hecho está muy, muy mal dicho decirle al Ministerio Público que es el representante social. O sea, es la autoridad responsable de la investigación, porque decirle que es el representante social, entonces estaríamos otra vez regresando al debate de que entonces tiene que favorecer, digamos, un poquito a la víctima, como se decía a lo mejor en tema de averiguación previa, ¿no? Entonces, no, es la autoridad responsable de la investigación. ¿Vale? Muchas gracias. ¿Puedo hacer otra pregunta rápida? No. Ajá. Bueno, ya referente a feminicidio. Digamos, hay un secuestro de una mujer, se encuentra, fue un secuestro, se pidió una cantidad, se pagó, pero el cuerpo se encuentra en un camino con presencia de violación, etcétera.
Ahí también, aun cuando es primero, digamos, un secuestro y termina en un homicidio, ahí también hablamos de feminicidio. Este caso es un tema, es uno de los temas más complejos que nos vamos a encontrar, no tanto en el tema, lo podemos investigar desde el punto de vista de feminicidio para el tema de las actuaciones, pero aquí hay un detalle. El detalle es que en el momento de que nosotros lo llevemos a juicio, no puede existir un concurso de delitos. ¿Por qué? Porque el tipo penal de secuestro tiene un agravante en específica, que es cuando la víctima haya sido privada de la vida durante el cautiverio. Sin embargo, si nosotros lo atendemos desde un punto de perspectiva de género, la ley no nos prohíbe que venga el tema y lo argumentamos debidamente en una audiencia de juicio. Sí podríamos llevar los dos delitos, delito de secuestro en un primer término y un delito de feminicidio. Pero tendríamos ahí que manejar un muy buen argumento en carácter jurídico, pero en tanto la investigación, sí ustedes tendrían que darle la prioridad atendiendo al protocolo de feminicidio. Porque al final de cuentas el secuestro de una u otra manera por las líneas de investigación que ustedes lleven lo pueden acreditar sin ningún problema. Pero el de feminicidio tiene como que sus puntos específicos y ya revisaron el protocolo respecto a las actuaciones que ustedes tienen que hacer. Entonces sí tendrían que darle en un primer término la parte de feminicidio. Porque no sabemos qué vaya a hacer el Ministerio Público en la audiencia de juicio. ¿Sí? Yo no sé, tengo una duda. ¿Cómo podría evitar, por ejemplo, en un dado caso de no revictimizar por ejemplo, a un denunciante o una denunciante en el caso de estas personas transgénero, por ejemplo, que luego muchas veces en su identificación, o sea, ellas dan un nombre, estas personas dan un nombre y en su identificación oficial, sea cual fuere la que presentan, aparece otro nombre. Gracias. En este caso, usted se tiene que conducir o se tiene que dirigir por el nombre que ella le diga, ella o él le diga. Por ejemplo, si su identificación se presenta con una identificación masculina y ella dice, me llamo Guadalupe, usted se tiene que conducir como Guadalupe con ella. Sin embargo, sí tiene la obligación en el informe de poner que ella se identifica como Guadalupe y presenta una identificación tal por cuestiones de formalismo, porque es muy importante esta cuestión de formalismo. A lo mejor el protocolo no se los dice, pero cuando llegamos nosotros a una audiencia, cualquier audiencia, si no tenemos identificado este detalle, de repente viene que de repente nunca falta, a lo mejor si es una víctima, nunca falta en defensor vivaz que nos dice que no existe congruencia entre la identidad de la que se identifica y la persona que tenemos aquí. Nosotros podemos decir sí, pero en el informe de policía de investigación ya se verificó esta situación y entonces por temas de perspectiva de género es que nos vamos a conducir como ella como Guadalupe, aunque su identificación diga José, ¿no? O viceversa. Le vamos a decir José, aunque su identificación diga Guadalupe por temas de perspectiva de género. Pero sí es importante incluso el dentro del informe, ustedes sí pueden hacer esa precisión. Pero usted se tiene que dirigir de la forma en la que se identifique la persona. Porque si de repente usted le quiere decir José y ella ya le dijo que es Guadalupe, la está revictimizando y aparte la está discriminando. Entonces, como le diga que se llama, y como se identifique esa persona, es como usted la tiene que identificar. ¿Sí, Raimundo? Ya no le escucho. ¿Roberto Lorenzana ya va a hablar o no? Creo que no me escucha. A ver, Xochitl es nuestra docente, ¿verdad? Sí, pero Dulce, si me dejas sí, les va a hacer una precisión, Xochitl. Sí, 2 comentarios rápidos, nada más en este proceso. Uno que tiene que ver con la importancia que tengamos muy claro la parte de qué es la igualdad, que la entendemos en 3, digamos, formas. Es la igualdad formal, la igualdad material y la igualdad estructural, y que cada una de estas es distinta y es importante identificar, porque
justo nos va a dar elementos de caracterización diferentes, ¿no? La igualdad formal, que la vamos a entender, esta igualdad que está a nivel de jure, de derecho, normativa, ¿no? Cuando la ley establece que todos somos iguales, o cuando la ley prevé en este caso, ¿no? Que todos tenemos derecho, ¿no? Acceso a la justicia, ¿no? Y entonces están los tipos penales y ahí no hace distinción de si son hombres o mujeres. Es esta igualdad que está en la norma, ¿no? Que la norma nos dice que todos, ¿no? Nos cubra a todos, independientemente de nuestras características. Esa es una igualdad formal, que es la que tradicionalmente vemos, ¿no? O aplicamos, esa igualdad que está en el derecho. Pero también está esta igualdad material que tiene que ver con cuestiones de cuáles son las oportunidades que tenemos, es decir, que va más allá no solamente de que el derecho diga que todos somos iguales y nos reconoce, ¿no? A todos, sino en el ámbito donde, digamos, entraría también nuestra visión de contexto de esta desigualdad, ¿no? De estas diferencias de oportunidades que hay, que tiene que ver con cuestiones económicas, sociales, ¿no? Que hemos visto en los anteriores módulos. Y finalmente, esta igualdad estructural que tiene que ver con estos grupos que de forma sistemática han sido violentados, ¿no? Que tiene que ver con estructuras, ¿no? Lo que tiene el Estado, que tienen las instituciones y que socialmente están arraigadas estas formas estructurales, que lo que hacen es impedir que ciertos grupos puedan acceder, ¿no? A ejercer ciertos derechos o a ciertas oportunidades. En este caso, por eso se habla, por ejemplo, con las mujeres, con los pueblos indígenas, ¿no? Por ejemplo, con los grupos ahora de diversidad o de identidad sexual, que han sido discriminados y que finalmente por esa pertenencia de esos grupos, las estructuras estatales están haciendo que no tengan el acceso, ¿no? a estos sistemas de justicia. Y eso es importante porque nos va a permitir ver, ¿no? Nuestra labor como policías de investigación y como esta primera parte del acceso a la procuración de justicia, identificar, ¿no? Ante qué estamos también con estas víctimas. Y la otra, nada más dulce, referente, he visto que ha causado mucha controversia también el chat, esto del domicilio, ¿no? De si puedo o no ingresar al domicilio, y si bien existe una inviolabilidad del domicilio porque es un derecho, ¿no? Esta cuestión del domicilio, es importante también ver que en los protocolos y que también se han hecho criterios en donde casos, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con esta violencia que se suscita dentro de un domicilio, pues sí hay posibilidad de entrar a este domicilio, sobre todo no solamente en casos de violencia contra la mujer, sino contra cualquier miembro, ¿no? De familia en donde se están suscitando hechos de violencia en este momento. Entonces sí podemos intervenir y digamos que se vuelve una obligación, en este caso con policía, esa intervención porque es resguardar. Recuérdense que también es una de las cuestiones que se tienen con policías de investigación, se tiene la obligación de resguardar en este caso la integridad de las víctimas, ¿no? Entonces, en esos casos en donde se está suscitando esta violencia, ¿no? Y se nos hace un llamado, entonces sí podemos ingresar porque hay una justificación para el ingreso y para resguardar la seguridad en este caso de las víctimas, ¿no? Probablemente si es una mujer, tal vez haya menores, ¿no? O pensemos que también hemos hablado en estos grupos, ¿no? Vulnerables, las personas de la tercera edad, ¿no? Que también serían una de las víctimas, posibles víctimas de violencia, ¿no? Bueno, era esa precisión, Dulce. Gracias, Xochitl. José Luis, que de hace rato tiene la mano levantada. Ay, José Luis. Si no, ya paso con José Luis. No, maestra, era todo, se quedó así la manita. Ah, la manita, ok, gracias. Nada más espero la pregunta al compañero Roberto, si la pone por el chat. Y bueno, mientras me parece que la maestra Verónica les quería hacer un comentario. Vero, te escucho. Compañeros, ¿qué tal de nueva cuenta? Bueno, pues ya estamos concluyendo esta sesión. Les pediría que si hay alguna duda o comentario que quedó pendiente, sean tan amables de comunicarlos por medio del chat. Perdón, con el ruido. Por medio del chat, para que podamos concluir esta sesión. Me parece que la maestra Xochitl también tenía algún comentario más que agregar.
Y bueno, pues de nuestra parte será todo. Le agradecemos mucho, maestra Dulce Gatón. Les recuerdo, chicos, no dejen de contestar. El foro concluye el día domingo a las 23:59. Es súper importante que pongan sus respuestas porque, bueno, es parte de su calificación y les agradezco mucho toda su atención, su participación, dudas muy interesantes y que, bueno, vamos a poder desahogar en el chat de cada grupo. Les mando un cordial saludo. Que tengan excelente tarde. Gracias, maestra Dulce. Gracias. Bueno, pues bueno, les agradezco muchísimo su atención. El material que quedé se los comparto la presentación con específico cada uno de las extracciones de los protocolos por si no lo leyeron los que tenían en la página. Y les busco el acuerdo que les comenté respecto al tema de bodega de indicios y el tema de cadena de custodia para la Ciudad de México. Espero hayan sido de su agrado y haya esclarecido sus dudas. Cualquier cosa, queda a sus órdenes o por el unboxing de dudas del foro. Gracias. Buenas tardes.